Estamos viendo la serie Una familia en el orden de quién. ¿Cómo está su familia? ¿En qué orden está? Eso es algo importante. Recordaba clases anteriores, vimos que hay diferentes formas de gobierno que pueden existir aún en nuestra familia. Y para que seamos una familia en el orden de Dios, pues está como implícito en el nombre, ¿no? Debemos estar bajo el orden, bajo la voluntad, bajo lo que Dios quiere y no bajo lo que nosotros queremos, no bajo lo que el mundo nos dice que quiere que seamos, ni ningún otro pensamiento, sea de hombre, filosófico, de tendencia, de modernidad, de psicología. Absolutamente nada debe de estar por encima que la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia es muy clara cuando dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, dice, permanecerá eternamente. Lo que encontramos en estos tiempos es que la palabra de Dios se ha demeritado grandemente, ¿no? Se cree aún en las iglesias cristianas que no es ya para estos tiempos suficiente, que es una palabra ya antigua, que no se amolda a los tiempos modernos. Y ciertamente la palabra de Dios jamás se va a amoldar a los tiempos modernos, porque ¿cómo se vive en los tiempos modernos? Pues en pecado, en maldad, en inmoralidad. Cada vez, y la Biblia también nos enseña eso, ¿no? Cada vez los tiempos se van a ir haciendo peligrosos. Le puedo contar algo antes de comenzar. Hace el día de ayer, creo, si no me equivoco, un pastor de la iglesia sufrió una situación bien fuerte de la iglesia de la Ciudad de México. Saliendo de su casa, una persona se violentó con él. Ellos iban en los carros, lo persiguió y los golpeó. Golpearon al pastor, trataron de golpear a su esposa, y es una evidencia de tiempos violentos. Por una situación de tráfico como las que pasan todos los días, ¿no? Donde de repente algunos son imprudentes y otros, llegan a cometer errores, pero hasta si tú le reclamas a un imprudente se enoja. Y no es la primera vez que escuchamos eso. Yo hace unos años también escuché de un hermano en otra iglesia que le toca el claxon a otra persona que no avanzaba, la persona se baja y le suelta un balazo. Nada más porque se molestó, porque esta es mi avenida, ¿no? Hasta que yo quiera avanzo. Esos son los tiempos peligrosos en los que hoy vivimos, y si bien esas son las consecuencias violentas más evidentes a nuestro tiempo, lo vemos en todo aspecto, en todo círculo social, y específicamente en la familia, en el matrimonio. Se ha distorsionado completa y totalmente lo que Dios creó y cómo Dios lo creó y para qué Dios lo creó y en qué orden lo creó y de qué forma lo creó. Hoy nada tiene que ver con lo que Dios estableció desde un principio, y nosotros como creyentes debemos de regresar a esa verdad, creer en esa verdad, creer que es suficiente el orden que Dios ha mandado, que Dios nos ha dado. Y aún no nada más eso, sino defender esa verdad. Pero si primeramente no creemos que lo que Dios habla es perfecto, es suficiente, no hay error, no hay engaño, ¿cómo vamos a llegar algún día a defenderlo? ¿Sí me entiendes? Si ni siquiera tengo una convicción en el corazón de que eso es verdadero y de que eso es lo mejor y que esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, ¿cómo la voy a defender en algún momento si ni siquiera la creo, ni siquiera la vivo? Estamos entonces regresando a los fundamentos cristianos. Por eso se llama esta serie Una familia en el orden de Dios, y la enseñanza del día de hoy, ya cada vez nos vamos a ir yendo más específicos, es un esposo en el orden de Dios. Y no nada más va a ser una enseñanza hacia los hombres,
Entonces las mujeres podrán pensar, bueno, entonces nos vemos, pastor, las siguientes semanas, nos vamos a ir a tomar un café. Pero es importante también que la mujer conozca. ¿Para qué cree que sea importante que la mujer conozca qué es lo que le demanda al marido? Para reclamarle cuando no lo haga. ¿Sí? ¿Será para eso? Y porque la mujer va a tomar más apuntes el día de hoy que los hombres. Y va a poner en rojo y le va a decir, mira, aquí dice, ya te dijeron. No, es para ayudarlo, para no serle estorbo. ¿Sí? ¿Para qué a la mujer le interesa saber lo que Dios le demanda al hombre? Para no serle estorbo y para ayudarle, para apoyarlo. Entonces, a todos nos compete lo que vamos a ver. Le digo, no nada más va a ser en una clase, lo que vamos a ver a partir de hoy. Un esposo en el orden de Dios, y vamos a hablar de la autoridad del esposo. La autoridad, ¿será Dios llamándonos? La autoridad del esposo. Normalmente nunca entran llamadas, ¿verdad? Yo creo que ni sabían que había teléfono acá. Le decía, y lo repetimos, muchos problemas que existen actualmente en las familias tienen su origen en la transgresión del orden establecido por Dios para el matrimonio. Normalmente cuando hay problemas en la familia es porque está esa familia transgrediendo el orden establecido por Dios para el matrimonio. Y cuando uno se ve en las consejerías matrimoniales, ¿no? Vienen y uno se echa la culpa al otro, uno dice que es el otro el responsable, y cuando se empieza a abrir el panorama y se dice, oye, mira, es que Dios te dio un rol a ti y Dios te dio un rol a ti, a la otra persona, ¿no? No estás cumpliendo conforme a ese rol, lo que normalmente vemos es que la persona se molesta. Se enoja y dice, oye, ¿tú qué te metes? Es mi familia, es mi matrimonio, es mi vida. Y lo que no están entendiendo es que no es el hombre quien se está metiendo. A menos que el hombre le esté dando un consejo en su sabiduría y en su entendimiento. Pero cuando toma esa persona, ese pastor, ese ministro, la autoridad de la palabra de Dios, es Dios quien se está metiendo a ese matrimonio y te está exhortando, te está corrigiendo. Entonces no te lo tomes personal como que yo te estoy diciendo. O por ejemplo, sucede en las enseñanzas que cuando toca, por ejemplo, hablar a las mujeres, es decir, el ministro le toca que le hable a las mujeres, dice, ay no, lo dice porque es hombre. No entiende, porque eso, no, vamos a entenderlo. Vamos a poner como fundamento la palabra de Dios, no mis pensamientos, no sus pensamientos, no las ideas de los hombres, sino la voluntad de Dios, la verdad de Dios. ¿Sí me entiende? Esa no tiene falla. Lo que yo le pueda decir puede tener falla, lo que otra persona le puede decir de la misma forma, pero partimos desde este punto, ¿no? Lo que Dios habla no tiene error, no tiene falla, no hay mentira, no hay engaño y es perfecto. Vamos a ponerlo así. Y le decía, la autoridad del esposo es de lo primero que vamos a empezar a hablar. Le decía, el problema más grande es que no se transgrede el orden que Dios ha puesto para cada miembro de la familia. ¿Y cuáles serán estos factores que nos llevan a salirnos del orden establecido por Dios? También lo hemos hablado, patrones que acarreamos que fueron aprendidos en nuestras familias. La tradición familiar, como mis padres me enseñaron. ¿Sí? Y eso aún lo puede entender hasta la psicología de los hombres, ¿eh? Yo lo venía escuchando en la mañana. Decían, es que a mí me enseñaron, mi mamá me decía, es que los hombres son mentirosos, es que los hombres son abusivos. Y uno se crea
desde la familia todas estas, hija, no te dejes, hijo, no te dejes, porque las mujeres son unas interesadas, no te dejes porque los hombres nada más piensan en sí, todas ese tipo de cosas que las vimos tan literalmente como te lo haya dicho así tu papá, tu mamá o algún familiar, o cosas que tú viste en la forma como se actuaba en tu casa. Tal vez en tu casa, por ejemplo, y así tenemos que entenderlo, yo sé que es difícil cuando hablamos de nuestra familia, pero es la verdad, ¿no? Tal vez mamá no respetaba a papá. Tal vez hasta tú viviste eso, ¿no? Fuiste a pedirle permiso a papá y no te dejó y fuiste con mamá y ella sí, se armó un problema y al final te saliste con la tuya. Entonces tú viviste en algo disfuncional que lo pudiste haber acarreado hasta este momento. Entonces, factores que te llevan a salirte del orden establecido por Dios es los patrones, las tradiciones, las ideologías que acarreamos aprendidas de nuestras familias. Claro, si tú viviste en una familia que vivía en el orden de Dios, pues no tendrás mayores pretextos, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen esta situación. El otro punto, falta de conocimiento en la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios me demanda si nunca lo he visto en su palabra? Es lo que yo te decía, no es lo que yo creo que está bien. Porque a veces así pensamos, es que yo creo que está bien lo que estoy haciendo, es que yo considero que está bien. No, yo tengo que cerciorarme que lo que estoy haciendo está bien. ¿Dónde me voy a ir a cerciorar? En la palabra de Dios. Si es que yo quiero que el gobierno de mi familia sea, como lo decíamos clases anteriores, teocrático, es decir, que Dios sea la autoridad suprema de mi familia. Para que Dios sea la autoridad suprema de mi familia, yo también tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Un factor que no me va a permitir vivir en el orden de Dios es no conocer la voluntad de Dios. Y otro que también es súper importante, que puede influir a vivir fuera del orden de Dios, es nuestro propio carácter. Hay gente tal vez que vivió en una familia cristiana, que vivía en el orden de Dios, que conoce cuál es la voluntad de Dios, pero que su carácter no permite hacer esa voluntad que vio y que conoce. Es que a veces decimos, es que tengo un carácter fuerte. No, tienes un carácter débil. Porque el carácter fuerte está manifestado en el fruto del Espíritu. Mansedumbre, amor, gozo, paz, templanza, benignidad, fe. Eso es carácter fuerte. Entonces si tú dices, no, es que yo tengo un carácter, no, tienes un carácter débil. Porque te dejas guiar por tus emociones, porque tú no tienes dominio propio y ese carácter no te permite, aunque tal vez lo hayas visto y aunque tal vez ya conozcas cuál es la voluntad de Dios, no te permite hacerla. Esos son a grandes rasgos, puede haber más, pero a grandes rasgos los factores que nos pueden llevar a salirnos del orden establecido por Dios. Tenemos que tener cuidado con ellos. ¿Cuál es el orden de Dios para el esposo? Primera carta a los Corintios 11:3. ¿Cuál es el orden de Dios para el esposo? Primera carta a los Corintios 11:3. ¿Está ahí? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón, dice, es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y siempre ha existido una gran controversia respecto a lo que aquí se refiere a ser cabeza.
¿Sí? Pues dice aquí, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Le digo, hay una gran controversia de lo que se refiere aquí a cabeza. Pero yo creo que la Biblia es muy clara a lo que se refiere cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, porque nosotros no nada más, si hemos aprendido algo para interpretar la Biblia, es que no nada más tomamos un texto fuera de su contexto y sin tomar todo el consejo bíblico, ¿no? Tenemos que tomar todo el consejo bíblico y por eso vamos a Efesios 5:21. Porque está hablando de lo mismo. Efesios 5:21. ¿Está ahí? Dice ahí primeramente, someteos unos a otros en el temor, ¿de quién? De Dios. ¿Y qué dice el 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Esta palabra importante aquí es ¿qué? Sujetas. ¿Qué significa? Estar bajo autoridad. Alguien habla de subordinar. Habla de orden, ordenar. Entonces, ¿qué significa cuando leíamos primera carta a los Corintios 11:3 y el varón es cabeza de la mujer? ¿Está hablando de qué? De una autoridad. Y aquí hay dos puntos que atender, también tenemos que aclarar el de las mujeres, ¿no? El punto de las mujeres es que esta sumisión debe de ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hombre debe de aprender a ejercer esa autoridad sin autoritarismo, que eso es algo bien importante, ¿no? O sea, la mujer no le pertenece al hombre, para que me entiendan, ¿no? Aquí cuando habla que el hombre es la autoridad, está hablando de una mayor responsabilidad delante de Dios. Y algo bien importante, cuando habla estos textos, nunca le habla al hombre que sujete a la mujer, sino que la mujer se sujete al hombre. ¿Sí lo ve? Por eso nada tiene que ver con el concepto que cuando se hablan estos textos, es que esto ya es machista, misógino y cantidad. No, porque está hablando que la mujer voluntariamente, en obediencia a Dios, se sujete a la autoridad del hombre. Y el hombre se sujeta a la autoridad de quién. Leíamos en primera carta a los Corintios, ¿de quién? De Cristo. El hombre sujeto a la autoridad de Cristo, entonces lo que él lleva es una responsabilidad de guiar a la familia en la voluntad de Dios. Habla mayormente de responsabilidad. No es un lugar de privilegio, no es un lugar de ser superior, no es un lugar de ser más inteligente, de ser más apto, no, es un lugar de responsabilidad. ¿Sí entienden lo que es eso, verdad? Tener más responsabilidades que va a requerir un mayor que esfuerzo, dedicación, trabajo. ¿Lo entendemos? Pero eso es no es lo que yo estoy hablando, no es lo que hablan las personas, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está mostrando. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice, ¿como a quién? Como al Señor. La sujeción que todos, hombres y mujeres, debemos de tener al Señor, ¿es gravosa o es beneficiosa? O sea, nos causa angustia, dolor, ¿verdad que no? Exactamente lo mismo. La sujeción de la mujer hacia el hombre
no debe de ser una causa de dolor, de angustia, de sentirse inferior, no sé, de cualquier otra idea que no es correcta. Yo entiendo, vivimos en un país machista, ¿no? Y que se toman estos textos bíblicos y otras ideas de los hombres para torcer lo que Dios realmente quería cuando decía que el hombre es la cabeza. Le decía la responsabilidad que Dios da al varón de ser cabeza de la familia. ¿Qué significa esta responsabilidad? Proveer, proteger, servir, amar a su esposa y a su familia. No es la de enseñorearse de ellos, a sus caprichos. La responsabilidad que Dios le ha dado al varón de ser cabeza de la familia es para proveer, proteger, servir y amar a su familia, a su esposa y a sus hijos. Entendemos esto, ¿no? Porque lo hablábamos muy claro, ¿no? Hombre y mujer tienen el mismo valor para Dios. Sin embargo, Dios ha establecido tareas diferentes y lo vemos desde el contexto de cómo Dios nos creó. ¿Nos creó diferentes, sí o no? Es evidente, ¿verdad? Es evidente que Dios nos creó de formas diferentes, tanto físicamente como en el interior. Hay cosas que el hombre tiene, que la mujer no, y hay cosas que la mujer tiene, que el hombre no tiene. Hay cosas, podremos entenderlo así, ¿no?, para las que el hombre es mejor, y hay cosas para las que la mujer es mejor. Y eso habla de una lucha. Hemos escuchado estos términos, ¿no? La guerra de los sexos, la lucha de los sexos, para nada, ¿no? Para nada, absolutamente no es de luchar el uno contra el otro, sino acomodarse y ponerse en el orden que Dios le llamó a cada uno. Un ejemplo de esto es cuando el Señor nos habla de la iglesia. Mire, primera carta a los Corintios 12:14. Primera carta a los Corintios 12:14. Primera carta a los Corintios 12:14. ¿Ya está ahí? Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él, ¿qué dice? Quiso. Nos da un claro ejemplo, ¿no? Y está llevándonos a la anatomía, humana, ¿no? Imagínese, no podría suceder literalmente, ¿no? Pero imagínese el ojo quejándose que por qué no es oreja. Y dice aquí, imagínese si todo fuera ojo, veríamos, pero ¿qué? Pero no escucharíamos y estaría incompleto conforme Dios lo creó, ¿no? Está hablando de eso. En ningún momento puede decir, ay, ¿por qué no nací hombre, no? Porque hay pensamientos que se han registrado en la historia de mujeres pensando de esa forma, o al contrario, ¿no? Le decía, una oración de los judíos del Antiguo Testamento es, gracias Señor porque no me hiciste mujer. Como si ser mujer fuera menos delante de Dios, ¿no? Varón y hembra los creó y los creó a su imagen y semejanza. Entonces, para entender esto, para empezar a funcionar, debemos de entender que esto
es perfecto delante de Dios, así fue como Dios lo creó. Y si empezamos a luchar con los conceptos, con las ideas, con el empoderamiento de la mujer descontrolado como el que hoy se vive, sí debe de haber un empoderamiento de la mujer, ¿no? Pero ¿cuál es ese empoderamiento? Tomar el lugar que Dios le dio, el precioso y perfecto lugar que Dios le dio a la mujer. No querer usurpar un lugar que Dios no le dio. ¿Y cuál es también el otro problema? El hombre no querer tomar ese lugar. Entendemos entonces, Dios ha establecido al esposo como una autoridad funcional del hogar. Una autoridad funcional del hogar. Y entendiendo lo que habíamos leído en Efesios, que decía, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, podemos llegar a una conclusión, ¿no? Una esposa que no se sujeta a su esposo tampoco se está sujetando ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué todo esto? Mire Efesios 5:23. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice, en todo. ¿Qué debe motivar a la mujer para sujetarse a su esposo? Pues el hecho que yo lo decía, de que el esposo es la cabeza funcional que Dios ha designado para el orden dentro de la familia, así como Cristo lo es para la iglesia. Nada más tenga esta idea, ¿no? ¿Usted cree que funcionaría un barco con dos capitanes luchando y peleando para ver hacia dónde va el barco? ¿Qué cree que pasaría con ese barco? Pues se perdería o cualquier cosa terrible, ¿no? Y lo peor sería que se hundiera, ¿no? Debe de haber que un solo ¿qué? Capitán. ¿Cómo funciona? ¿Qué función tiene la cabeza de nuestro cuerpo? ¿Para qué sirve? No, para nada, no, claro que sí. Pensamos, decidimos, generamos órdenes, ¿no? Que mediante, ya lo entendemos, ¿no? Que mediante impulsos eléctricos hace que se mueva nuestro cuerpo, ¿no? Genera órdenes y le da la dirección al cuerpo hacia dónde moverse. ¿Qué sucedería si el cuerpo no responde a las órdenes que da la cabeza? Pues entraría en un caos, ¿no? Sería algo terrible, acabaría, imagínense, ¿no? Sin control, sin poder moverse, sin poder comer, sin poder caminar, sin poder ir hacia ningún lugar, ¿no? Debemos de entender, es una autoridad funcional para que la familia funcione.
no es para hacer, eso que quede muy claro, no es para hacer los caprichos del hombre, sino porque el hombre está sujeto a Cristo. ¿Es para qué? Para que la familia funcione en el orden de Dios. Dios le ha dado esa responsabilidad al hombre. Le repito, cuando hablamos aquí de cabeza, de autoridad, estamos hablando principalmente de responsabilidad. ¿Estamos los varones ejerciendo correctamente nuestra responsabilidad como cabeza de nuestra familia? Eso es lo que yo quisiera que usted pensara un momento. Hombre, ¿no? Varón. ¿Estamos ejerciendo correctamente nuestra responsabilidad como cabeza de nuestra familia? Vea lo que yo le decía, vivimos hoy en un desorden, completo y totalmente. Y muchas veces aún la forma, la corriente de este tiempo como hoy se vive, las situaciones en las que muchas personas viven en diferentes países, situaciones externas, aún han influido en que se salga del orden las cosas y de la voluntad de Dios. Y el problema que yo encuentro en el hombre son dos cosas, ¿no? El primero es que no quiere tomar esa responsabilidad. No la quiere tomar, prefiere como decir, no, esto no me toca a mí. El siguiente es que quiere tomar la responsabilidad, pero sin entender de qué se trata esa responsabilidad. Y llega a un autoritarismo, a un machismo, a querer someter, denigrando y haciendo menos a la mujer, que eso es algo incorrecto completo y totalmente. Y el siguiente es que el hombre quiere tomar la autoridad, pero la mujer no se lo permite. Es cuando la mujer decide tomar el rol que le compete al esposo. Son problemas que hay cuando no se está en el orden de Dios. El hombre no quiere tomar esa responsabilidad, o la quiere tomar pero no sabe de qué se trata y sale y en lugar de ser una responsabilidad cree que está por encima de su familia, de su esposa, de sus hijos y no lo toma correctamente. Y el otro es, la mujer no se lo permite, porque si el hombre dice verde, la mujer dice rojo. Y hay una lucha constante en muchas mujeres de decir no, y no nada más, a veces ya no encuentran por qué no ir a verde, sino porque él le está diciendo verde, por eso no quiero. ¿Y eso cree que sea correcto de una mujer cristiana? Le decía, responsabilidad del hombre es sustentar a la familia. Primera carta a Timoteo 5:8. Primera carta a Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Si bien en estos tiempos hay muchas circunstancias por las que la mujer tiene que trabajar, eso nunca debe de ser que el hombre no sea el que más se esfuerce para proveer a su casa. Porque ¿qué es lo que llega a suceder? ¿No? El hombre lo corren, por alguna circunstancia no encuentra trabajo, la mujer se tiene que meter a trabajar, la mujer empieza tal vez a ganar dinero y el hombre dice, pues ya la hice, ¿no? Y no se esfuerza ya por traer el sustento a su familia. Yo entiendo, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Pero debe de entender el varón que tiene una responsabilidad y no se puede dormir en sus laureles diciendo, no, pues ya bendición de Dios vino, ¿no? La provisión vino, la provisión de Dios tiene que venir en su orden. Y le decía, y hay múltiples factores que competen a una familia. Porque yo le decía, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que normalmente sucede en muchas familias? Tienen hijos y ninguno cría a los hijos, sino los que los están criando son otras personas. Si bien les va, pues son los abuelos. Yo digo, bueno, los abuelos ya terminaron con su parte, te crearon a ti. Ellos ya, digo, ayudan y apoyan, pero ellos no deben de ser los que crían a los hijos. ¿De quién son los hijos? De ustedes. ¿Y a quién Dios les va a llamar a cuentas de cómo criar a esos hijos? Pues a ustedes. ¿Sí me entiende? Pero a veces es eso. No siempre es que no hay trabajo, no, sino que el hombre empieza a no entender esa responsabilidad y en lugar de, pues si no hay, pues ni modo, tengo que irle a hacer de lo que sea, ¿no? Pero me voy a esforzar, me voy a dedicar, no voy a demeritar ni voy a evadir esa responsabilidad de ser el proveedor de mi casa. Esa es mi responsabilidad. Digo, hay diferentes circunstancias en estos tiempos que a veces los dos tienen que salir, pero el que más se tiene que esforzar, el que más se tiene que dedicar es el varón. Si no dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y será nada más un sustento físico o un sustento espiritual. Entonces el hombre tiene una mayor responsabilidad de buscar y de entender y de saber cuáles son las verdades que Dios demanda de la vida. No nada más de la familia, sino de la vida. Y es tristemente ver en la iglesia de hoy que la mujer aventaja al hombre, por ejemplo, en institutos bíblicos de las iglesias. ¿Qué más hay? Mujeres estudiantes. Servidores en las iglesias. ¿Qué más hay? Mujeres servidoras. Y no estamos diciendo que la mujer no pueda, pues por eso está ahí, ¿no? Pero Dios le llamó a una mayor responsabilidad al varón y no la quiere tomar y no la quiere asumir y no se quiere esforzar y no se quiere dedicar y no quiere cargar el peso. Porque al final de cuentas esto es cargar el peso, estar no por encima de la familia, sino debajo de la familia, cargando el peso que Dios le dio de llevar a esa familia a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí entiende eso, hermano? Yo le decía, ¿para qué le interesa esto a la esposa? Bueno, para apoyar
y para dar buen consejo del Señor a su marido, para apoyarlo. Esta autoridad el hombre la debe de ejercer en humildad. La autoridad que Dios le ha dado al hombre la debe de ejercer en humildad para con su familia. ¿Y qué es lo que le compete aquí a la mujer? No serle estorbo y no rebelarse. ¿Sí? Y yo sé que cuando vienen estas palabras siempre hay luchas en la mente y en el corazón, ¿no? Pero es que a veces no decide bien, pero es que el otro, pero es que todos esos peros de nada sirven delante de Dios. Al contrario, van a perjudicar a su familia. ¿Sí me entiende? Cuando usted asuma, y no nada más eso, sino anhele como mujer tomar el lugar que Dios le dio, va a ser de verdadera bendición. Y todas las cosas que tal vez usted ve que su esposo no ve, como va a estar usted en el orden, verdaderamente ahí van a ser de bendición, porque hoy pueden estar siendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque usted está luchando y diciendo, no, es que yo veo que rojo es mejor y tú dices que verde, pero yo veo que rojo es mejor porque tú no ves, porque tú no entiendes, porque tú no esto. Eso no es hacer la voluntad de Dios, sino en el lugar que Dios le dio, en la sabiduría que Dios le dio, ser de bendición a su familia. Y el hombre, pues ser valiente y esforzado, como lo hemos leído anteriormente, ¿no? Parte fundamental, siempre el varón sometiéndose a Cristo. Cuando el varón se somete a Cristo como cabeza, que Cristo es su cabeza, podrá tener hasta ese momento la autoridad para hablar y enseñar a sus hijos, guiar a su familia, guiar a su esposa a la voluntad de Dios. Lo primero que tiene que hacer el hombre es someterse a Cristo. Cuando el hombre esté sometido a Cristo, no va a haber autoritarismo, no va a haber una mala forma de guiar, de llevar a su familia, sino va a entender lo que yo le decía, responsabilidad, cargar el peso, esforzarse, dedicarse, proveer seguridad a su familia, proveer sustento físico y espiritual a su familia, conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer cómo Dios quiere que veamos la vida y transmitir eso a su familia, que es algo fundamental y es bien importante, ¿no? Porque Él es el que está ahí en el timón. Y si no entiende y si no tiene los ojos puestos en Cristo, que es la meta, va a llevar a su familia a la destrucción. Y la mujer no queriendo hacer un motín en el barco, porque imagínense lo que va a pasar. A veces llega a tal grado ese querer ir en contra que hasta empieza a hacer a sus propios hijos sus aliados cuando ya crecen. Es que ya ves cómo tu papá no puede. Es que ya ves cómo tu papá no nos alcanza. Tu papá no trabaja. A veces no trabaja, pero no debe decírselo así a los hijos, ¿no? Y empiezan a crear un motín y lo que no entienden es que quiere usurpar un lugar que Dios no le puso ahí y creyendo ser la cabeza, lo único que va a lograr es que ese barco se vaya a la deriva. Pero si lo entendemos,
es lugar de autoridad, de responsabilidad, de estar sometido a Cristo, a Dios como su cabeza, a proveer a su familia, a esforzarse, a dedicarse, a conocer cuál es la voluntad de Dios, y cada quien irá tomando su lugar para que Dios vaya ordenando esa familia. Vamos a tener, en consecuencia, para tener este orden, vamos a tener una lucha con nuestra carne. El hombre no queriendo asumirlo, yéndose para allá, diciendo, no, es que si ella, creo que ella es más capaz que yo, mejor que ella dirija. No, es que te toca a ti dirigir. Y la mujer en ese punto de decidir ya no pelear contra lo que Dios le mandó hacer, no contra lo que el hombre. Porque le digo, llama a la mujer que se someta voluntariamente en esos textos. Nunca dice, maridos sometan a sus mujeres, no dice eso. Dice, mujer, sométete a tu marido como al Señor. ¿Sí, hermanos? Vamos a profundizar más la siguiente semana, pero a grandes rasgos de esto se trata. La autoridad es una autoridad funcional que es una responsabilidad delante de Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú nos sigas guiando, mi Dios, nos sigas abriendo nuestro entendimiento, Señor. Sigas transformándonos, guiándonos, Señor, hacia tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. Sí, en este tiempo hay muchas ideas, muchas formas, un mal entendimiento completo aún de lo que tú quieres, Señor. Pero te damos gracias porque nos has librado aún del error. La palabra dice que nos has dado un nuevo corazón. Nos has vuelto hacia el entendimiento y hacia la verdad. Nos has alumbrado plenamente y podemos ir comprendiendo con tu ayuda, Señor, con tu guía, cuál es tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos que nos sigas instruyendo, que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas mostrando que lo que tú quieres no es hacernos menos, sino darnos la plenitud de las cosas que tú nos has primeramente regalado. Te ruego, Señor, que le hagas entender a mis hermanas que esto no es de que ellas sean menos, de que ellas sean débiles, de que ellas tengan que sufrir, sino todo lo contrario. Yo te pido que nos hagas entender a nosotros que no es un lugar de privilegio, sino de responsabilidad, y que debemos de asumir esa responsabilidad y de esforzarnos y dedicarnos a hacer tu voluntad y de guiar y de cuidar y de proteger y de sustentar a nuestra familia, Señor. Para así conocer las bendiciones que tú nos quieres dar y que tal vez en nuestras tradiciones, en nuestro carácter, en nuestra falta de conocimiento hemos estado rehusando. Y tal vez los problemas y las situaciones que tenemos comienzan aquí, que no hemos querido someternos a tu voluntad, Señor, y que tú nos llamas a hacerlo. Y lejos de estar luchando contra ti, anhelarte a ti primeramente y anhelar hacer tu voluntad, aunque nos cueste trabajo, pero sabemos que tú estás con nosotros y que si nos sometemos y clamamos y nos arrepentimos, tú nos guiarás y tú nos darás las fuerzas y tú nos darás la sabiduría, tú nos darás el entendimiento para hacerlo. Sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que hoy podemos vivir conforme a tu voluntad. Hoy es posible para nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Dios les bendiga.